Ahora sí creo que ya podemos empezar. Lo primero, dar las gracias a Épica Comunicación por invitar a Fan Society a moderar esta mesa. Y bueno, gracias a todos por estar aquí en este último panel, que se agradece doblemente. Y bueno, en este panel, ¿de qué vamos a hablar? Pues de fondos cotizados, que tenemos que destacar que en los últimos tiempos están teniendo un importantísimo protagonismo en las carteras, incluso en momentos muy volátiles, en momentos inciertos de mercado. Y ahí siguen creciendo. Y bueno, vamos a daros algunos datos. El patrimonio de los ETFs a nivel global, con datos a 16 de noviembre, ya ha alcanzado los 10,6 billones de dólares, trillions en inglés, para que no haya ninguna duda. Y bueno, hay estimaciones que hablan de que podría alcanzar los 20 billones en 2026. Y bueno, otro informe reciente hablaba de crecimientos anuales de entre un 13 y un 18% de aquí a 2027. Entonces, bueno, la primera pregunta creo que es obligada y es para ti, César. ¿Cuál crees que son los motivos detrás de todo este crecimiento de los ETFs en las carteras, especialmente en Europa y en España? Y hago una coletilla. ¿Tú crees que la regulación también tiene algo que ver en la medida en la que está transparentando mucho los costes de los vehículos de inversión? Bueno, con todas las cifras que has dicho, bueno, la verdad es que es un mano. Lo primero, un saludo a todo el mundo. Gracias por venir. La verdad es que, hablando de cifras de crecimiento de ETFs, antes de contestar a tu pregunta, lo que hemos observado a lo largo de los años es que cada 5 años la industria de ETFs duplica los activos bajo gestión. Más o menos con una tasa de crecimiento del 20% anual. Y luego, ¿por qué hay este interés o por qué se debe este crecimiento? Yo creo que la respuesta principal es porque da resultados. Si no hay resultados para los inversores, al final nadie confía y nadie lo utiliza. Y los ETFs han dado los resultados que los clientes o los inversores perseguían cuando utilizaban estos vehículos. Y luego, bueno, la regulación ayuda, pues desde luego lo que es menores costes. Hace unos años empezó a reportarse a los clientes y es un factor bastante más relevante. Luego también son las características que tienen los ETFs de diversificación, de liquidez, pero sí que es verdad que al final todo el mundo lo que quiere es una mezcla de pocos costes, buenos resultados y creemos que hemos visto el inversor institucional utilizando mucho este vehículo y vamos a ver ya este vuelco que estamos viendo en otros países más hacia bancas privadas en su utilización. Sí, luego al final, a ver si nos da tiempo para hablar un poco de ese cambio de inversor, del institucional al minorista. Pero Silvia, te pregunto a ti también, ¿tú crees que todo este crecimiento tiene continuidad? No sé si manejáis en BlackRock algunas cifras sobre hasta qué niveles puede llegar el patrimonio en los próximos años. Sí, en primer lugar, bueno, buenas tardes. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí hoy. Alicia, creo que has introducido perfectamente los datos de crecimiento. Hay varios informes, ¿no?, que hablan de esos 20 billones que podríamos alcanzar en 5 años. Pero más que eso, en BlackRock hemos querido analizar una tendencia que César ha mencionado, ¿no?, y es el aumento de uso por parte de cliente retail o cliente final, sobre todo en Europa, ¿no?, porque en Estados Unidos ya sabemos que una cartera de un cliente retail está compuesta en un 50% de ETFs, mientras que en Europa pues esa foto todavía es un poco diferente. Y lo que hicimos es, al inicio de este año, hicimos una encuesta junto a un consultor que se llama YouGov, preguntando a clientes retail en Europa sobre el uso de ETFs. ¿Vale? La intención que tenían de aumentar ese uso en los próximos 12 meses. Y las cifras, desde luego, fueron impactantes, ¿no? Estimamos un aumento de usuarios de 6,6 millones de personas bueno, en estos 12 meses, ¿no?, con la encuesta hecha en marzo. Y lo que más nos sorprendió, sobre todo, y creo que va a sorprender a todos los que estamos en esta sala, fue que el mercado con mayor potencial de crecimiento en uso de ETFs por parte de clientes retail fue España. Lo cual seguramente nadie se hubiese imaginado, ¿no?, sobre todo por el tema fiscal, esa desventaja que todos conocemos. La realidad es que entre España y Portugal el aumento de uso de ETFs o esa intención de aumento de uso era de un 64%. Si traducimos eso en cifras, esto supondría 1,1 nuevos inversores en ETFs, lo cual desde luego que es impactante. Por lo tanto, pues, obviamente creemos que vamos a seguir con ese crecimiento de 20% anualizado, ¿no?, que comentaba César, pero lo que es aún más importante es de dónde va a venir ese crecimiento y pensamos que Europa va a converger, va a parecerse más a Estados Unidos y gran parte de ese crecimiento vendrá de cliente final.
Luego también hay informes, había uno reciente de la Asociación Europea de Fondos, de FAMA, que, bueno, que desmitificaba un poco todo el tema de las vulnerabilidades y la inestabilidad que podrían sufrir los ETFs en momentos de mucho estrés de mercado. Hablaba, por ejemplo, de que incluso podían actuar como válvulas para ayudar a mejorar la negociación de algunos activos, como los bonos privados, por ejemplo. Entonces, bueno, que además de los problemas igual no son tales, ¿no? Y te pregunto a ti, Lorena, también, ¿qué ventajas tiene tener ETFs en las carteras? ¿Qué destacarías tú? Bueno, pues lo primero, agradeceros especialmente la asistencia, teniendo en cuenta las horas que son. La buena noticia es que vamos a tratar de ser breves, amenos, y somos lo último que os separa de Mikel Erenchu. Me comentaba antes Alicia que una de las, me ha hecho mucha gracia, de las preguntas más repetidas que llevaban al buzón es ¿cómo se rompió el diente? Bueno, yo creo que eso no vamos a conseguir descifrarlo en esta sesión, pero otras cosas lo intentaremos. Desde el lado de los ETFs, bueno, pues yo creo que hay muchas ventajas y bondades. Yo matizar que estoy de acuerdo con mis compañeros en cuanto, bueno, pues a esos ritmos de crecimiento exponenciales y esos niveles del 18% que veremos para los próximos años. Yo creo que los ETFs han respondido muy bien en años complicados como el 2022, donde ha habido salidas netas en el mundo fondos de inversión. Los ETFs han tenido entradas y además importantes. En un año complicado, como también ha sido este 2023, también han respondido muy bien, con lo cual claramente yo creo que el crecimiento es una realidad y yo creo que las ventajas las tenemos todos en mente, esa transparencia, la liquidez, la eficiencia de costes, la accesibilidad, que no hacen sino respaldar una industria que está clarísimamente en pleno auge. Mira, Lorena, mencionas que sigue entrando dinero en los ETFs y os doy algunos datos. Solamente en el mes de octubre entraron a nivel mundial 55.000 millones y un poco también lo que me ha llamado la atención es que el dinero entra a partes iguales en ETFs de renta variable y de renta fija. Y bueno, hay algunos segmentos en los que está entrando con especial intensidad son la renta variable estadounidense, los bonos ultracortos y también ETFs sobre oro. Entonces, hablando un poco de flujos, ahí Silvia, ¿dónde estáis viendo vosotros desde BlackRock un poquito más de entradas, de flujos? ¿En qué segmentos? Analizamos un poco, ¿no?, los flujos que estamos viendo este año en general a nivel industria, que yo creo que es lo que interesa más a todo el mundo, ¿no?, porque al final el ETF también actúa como indicador adelantado, ¿no?, de a dónde van a ir los flujos en general en la industria de gestión de activos. 750.000 millones de entradas este año y la verdad es que aunque los ETFs de renta fija todavía representan una parte pequeña del patrimonio total, un 20%, si miramos los flujos, un 40% de los flujos que han entrado este año han ido a ETFs de renta fija. Y si miramos la parte de renta fija, el claro ganador este año han sido los bonos del gobierno americanos. Y aquí la historia ha ido cambiando un poco, ¿no? Al principio de año veíamos entradas en productos con vencimientos más largos, en el periodo de verano vimos entradas en productos con vencimientos más cortos y el último mes hemos visto un blend de los dos, pero clara preferencia ahí por bonos de gobierno americano, pues que han arrasado. Y si miramos la parte de renta variable, que desde luego que sigue siendo bastante relevante, aquí bueno, vemos claro ganador a la renta variable americana, ¿no?, en flujos este año, sigue predominando, pero hay algunas tendencias que merece la pena analizar. Una de ellas es Japón. Creo que a nadie se le escapan, ¿no?, los flujos que hemos visto este año en renta variable japonesa y que seguimos viendo. El mes de octubre también ha sido positivos. Otro cambio de tendencia ha sido que el mes de octubre ha sido el primer mes desde mediados de 2021 donde renta variable emergente ha tenido salidas, lo cual habría que considerar. Y por último, una tendencia opuesta, renta variable europea. Llevamos 6 meses de salidas de renta variable europea y este último mes, octubre, hemos visto entradas. O sea, cambios de tendencia en ese sentido. Si miramos sectores, creo que también esto es interesante, hay 2 sectores que claramente predominan en flujos este año, que son energía y tecnología, en línea un poco con las circunstancias de mercado que tenemos, y uno que muestra más salidas que los demás, que es el sector financiero. Curioso. Ahí, César, te pregunto a ti también, ¿en qué sectores crees que puede entrar más dinero o que tienen más potencial de crecimiento? Bueno, nosotros seguimos viendo la renta fija a través de los ETFs como un boom. Para que os hagáis una idea, de todos los activos que hay invertidos en ETF, un 70% es renta variable, un 25% renta fija y un 5% aproximadamente commodities, principalmente oro.
pues los flujos este año están yendo casi al 50 o un poquito por encima en renta fija de las entradas de dinero y el resto va más a renta variable. Creemos que la renta fija o el acceso al mercado de bonos de una manera diversificada, con unos costes de acceso muy estrechos vía lo que llaman las horquillas y sobre todo el poder de fijación de precios, eso es lo que va a seguir atrayendo el crecimiento de los ETFs. Luego, como tendencias o novedades que me estabas preguntando, ahí nosotros creemos que se va a seguir innovando en renta fija. Nosotros, por ejemplo, queremos dar soluciones, son muy típicas aquí en España, lo que llaman el buy and hold. Bueno, lo nuestro es un poco más dinámico and hold de lo que puedan ser ETFs con vencimiento definido, lo que llamamos los target maturity en corporates. Es algo que ahora es una estrategia que puede ser muy interesante para construir carteras escalonadas y es algo que, bueno, seguimos viendo, tema de renta fija, incluso en determinados segmentos donde pueda haber más crecimiento porque hay tipo de interés y es donde está la demanda, sigue estando la demanda. Perfecto. Ahí. Luego vamos a profundizar un poco más en esas innovaciones que mencionas, pero bueno, ya nos están saliendo algunas ideas de tendencias que puede haber. Quería hablar de otra tendencia que son la gestión activa dentro de los ETFs, que también da un poco título a este panel. Entonces es verdad que hablamos de ETFs como herramientas de gestión pasiva para hacer una gestión activa, pero también hay ETFs que realmente tiene una gestión activa. Entonces, Lorena, esto te quería preguntar a ti, que creo que en JP Morgan Asset Management tenéis bastante que contar. ¿Crees que son una realidad en Estados Unidos? Lo son, pero en Europa también. Y bueno, ¿qué segmentos, crees que es uno de los segmentos que tiene potencial de crecimiento dentro de esta industria también? Pues sí. Claramente son una realidad en Estados Unidos y en Europa. Es cierto que en Europa vamos con cierto decalaje respecto a Estados Unidos. El mercado americano en el mundo de ETF es un mercado inmenso. Los ETFs de gestión activa, en términos de patrimonio, suponen el 6-7% del patrimonio total, pero en términos de flujos de entradas, de atracción de entrada de dinero en el último año, ya han supuesto el 25%. En Europa, algo más a la zaga, pues estamos en una industria más incipiente y estamos en 2-3% del patrimonio total, suponen ya algo más del 6, casi el 7% de los flujos, con la estimación de que sean ya el 10% de los flujos de entrada en los próximos meses. Con lo cual, es ya una realidad, está pasando, estamos viendo volumen, estamos viendo muchísimo interés. Nosotros lo vimos claro hace años, empezamos con los ETFs de gestión activa en Estados Unidos en el 2014, en Europa, en el mundo UCITS en el 2017 y la respuesta es sí, es una realidad. ¿Y en qué tipo de estrategias encajan mejor este tipo de ETFs? ¿Dónde se puede hacer mejor la gestión activa? Bueno, pues a mí cuando muchas veces preguntan ¿y por qué gestión activa en ETFs? Y la respuesta es ¿y por qué no? ETFs, fondo cotizado, no te dice en ningún sitio que sea gestión pasiva, réplica, ninguna parte. Para nosotros es simplemente un vehículo, una forma de empaquetar una propuesta, una nueva solución al cliente y así lo vemos. Por lo tanto, encaja en los distintos activos con distintos procesos de inversión con las mismas ventajas, es decir, nuestras carteras tienen exactamente la misma liquidez, transparencia, las carteras de forma diaria en la página web, con lo cual las bondades, las ventajas son las mismas, pero lo que vas a hacer es empaquetar tus motores tus motores de crecimiento en un vehículo que te va a aportar alfa y para nosotros eso es imbatible. Vale, y para entenderlo bien, ¿en qué se diferencia un ETF de gestión activa de un fondo tradicional de gestión activa o de un ETF tradicional de gestión pasiva? ¿Así a nivel operativo? ¿Qué destacarías? Bueno, pues es lo que te decía, que a nivel operativo no hay diferencia. Es decir, la transparencia es la misma, la accesibilidad es la misma. Lo que hay diferencia es, bueno, pues en lo que metes dentro. Es decir, los índices incluso son los mismos porque son los índices estándar de la industria, pero lo que vas es, bueno, pues a tener un objetivo de alfa, aportar alfa a las carteras, bueno, con distintos perfiles de riesgo, tanto en renta variable como en renta fija, como en Smart Beta. Es decir, es la manera de empaquetar distintos procesos. Perfecto, pues vamos a volver ahora a la tendencia de ETFs en renta fija, porque bueno, hemos visto cuando hemos hablado antes de flujos, que es verdad que ya los flujos se dividen entre renta variable y renta fija casi a partes iguales y llama un poco la atención
¿Por qué crees, Silvia, que es una buena idea jugar la renta fija o invertir en renta fija a través de ETFs? Y bueno, ahí en vuestro caso vosotros habéis lanzado los iBonds, ¿no? Que son los ETFs con una especie también de vencimiento fijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido ahora de esto y qué pueden aportar a las carteras? Pues mira, Alicia, yo creo que aquí la respuesta es muy sencilla. Si le preguntamos a cualquier persona de esta sala cuál es la clase de activo favorita este año en cualquier cartera, claramente la respuesta va a ser renta fija. Y obviamente tiene todo el sentido, ¿no? Tenemos niveles de tires para todas las subclases de activo dentro de renta fija, podemos decir, por encima de la media de los últimos 10 años y en la parte alta del rango de esos últimos 10 años. Y porque a día de hoy, si quisiésemos construir una cartera que nos diese un 7% de rentabilidad para los próximos 10 años, lo podríamos conseguir con una cartera 50-50, renta variable, renta fija. Para conseguir este mismo 7% en los últimos 10 años, tendríamos que haber tenido 88% en renta variable y 12% en renta fija. Y además hubiésemos tenido 12% de volatilidad respecto a un 10% que deberíamos tener ahora. Por lo tanto, creo que es claro, ¿no?, el caso para renta fija ahora en las carteras. Y con estos niveles de tires tan atractivos que tenemos, nosotros lo que hemos hecho desde BlackRock es escuchar un poco al cliente, ¿no?, y ver hacia dónde van los flujos, hacia dónde va la demanda del cliente final. Y es claramente a productos buy and hold, ¿no?, a estos famosos productos buy and hold que han crecido muchísimo. César ya lo ha adelantado. Desde luego, España ha sido el país, de hecho, donde más flujos hemos visto en este tipo de producto y hemos querido satisfacer esa demanda en formato ETF. Lo que hemos hecho es lanzar una serie de ETFs que tienen vencimiento definido, que tienen carteras muy diversificadas de bonos. En nuestro caso tenemos Credit Investment Grade en euro, en dólar y uno de Treasuries para los vencimientos 2025, 2026, 2027 y 2028. Y lo que es imbatible es la comisión de gestión de esos productos, que es tan solo 12 puntos básicos para el crédito y 10 para los gobiernos. O sea, tenemos carteras muy diversificadas de bonos que de alguna manera tienen un vencimiento en el que nos van a devolver un capital que a día de hoy nos están pagando una TIR si invirtiésemos en los productos de euro de más de 4% y en los de dólar de más de 5%, que de alguna manera pues tenemos no asegurado, porque esto no es un garantizado, pero sí que vamos a saber la rentabilidad esperada a vencimiento, lo cual pues es muy valioso para todos los inversores. Gracias. César también apuntaba antes un poco una idea similar. Yo he recopilado un poco los últimos lanzamientos de DWS, muchísimos de renta fija, bonos verdes, bonos indexados a la inflación, deuda pública de la eurozona ponderando los bonos por la puntuación ESG, ETFs de altos dividendos y criterios de sostenibilidad. O sea, en renta fija, en tu entidad también lo tenéis claro, ¿no? Es una clara oportunidad. Sí, o sea, hemos ampliado la gama, mucho producto ultra corto plazo que merece la pena. Ahora hemos sacado los X-Trackers Target Maturity, muy similar a lo que ha sacado también BlackRock. Nuestra idea es un poco proveer soluciones y abanico de, pues bueno, de oportunidades ahora que pueda haber a los clientes. Hemos visto el corto plazo, ha vuelto el cash, rentabilidades del 4%, 5,35 en media en Estados Unidos y estamos viendo mucho interés ahí. Si ahora alguien pregunta, pues si vuelves un poco atrás, yo me acuerdo en 2008, 2009, qué buen momento fue para la renta fija corporativa, las rentabilidades que se consiguieron. Si uno mira ahora, pues que no nos preguntemos de aquí a 2030, 32, 33, por qué en el año 2023 no estuvo comprando una cesta de bonos en el que hubiese dado una rentabilidad o podría haber bloqueado una rentabilidad de más del 4% a largo plazo en una cartera o haberlo dejado estable. Nosotros también creemos en dar un abanico completo de soluciones. Por ejemplo, queremos, ¿cuál es el mejor activo este año? Pues es las cripto, ¿no? El Bitcoin, el Ethereum, suena mucho a alto riesgo, pero es un activo que se mueve, es un activo muy innovador y nosotros queremos apostar por ello y creemos en todo lo que es la blockchain. Pues igual que hay inversores que invierten asumiendo mucho riesgo, perdiendo el capital, que lo hackean, pues creemos que una gestora como WS puede dar esa solución. Vale. Luego hablamos un poquito más de ese tema. Antes de meternos en el mundo blockchain y cripto, quería señalar también como tendencia la inversión sostenible dentro de los ETFs. Bueno, algunos datos muy rápidos. Fama destacaba en un informe que el mercado de ETFs UCITS en Europa, bueno, pues que había disfrutado de flujos continuos desde que se aprobó la SFDR en marzo de 2021, sobre todo
bueno, los ETFs artículos 8 y artículo 9. Entonces, bueno, antes de meternos en todo el mundo cripto, vamos a analizar un poco esta tendencia. ¿Tiene sentido también en las carteras la inversión sostenible a través de ETFs? ¿Lo estáis notando ya en la demanda de vuestros inversores? César, te pregunto. Sí que hay mucha demanda. O sea, ESG viene más por inversor institucional que por por así decirlo, el cliente minorista, pero sí que hay mucha demanda. Yo creo que, de hecho, los ETFs han sido los ganadores de captar todos estos flujos que han ido al ESG, porque hemos dado muchas soluciones en renta variable, muy claras, muy clasificadas para diferentes tipos de inversores que quieran ser más agresivos, menos agresivos, y también el ESG está evolucionando. Lo que era el ESG hace 4 años a lo que es ahora, pues ha evolucionado mucho en las necesidades o lo que está pidiendo el inversor, o incluso la regulación. Y ahí, pues bueno, se ha ido un poco hacia más huella de carbono, se han ido más hacia soluciones incluso que tengan en cuenta la biodiversidad, que tengan en cuenta también aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no es solo el ESG, sino cómo incluso puedes implementarlo. Y es algo que yo creo que la parte de gestión pasiva o los ETFs está dando un abanico súper amplio desde renta variable y renta fija a los inversores. Perfecto. Y Lorena, vosotros en JP Morgan Asset Management tenéis incluso ETFs artículo 9 que habéis lanzado también hace poco. ¿Cómo lo ves tú? Correcto. Yo creo que bueno, pues la demanda está ahí, sobre todo por el lado institucional, y va a continuar. Entonces, es verdad que con el tema de la regulación hubo mucha caída, sobre todo en el mundo ETFs, de artículo 9 a artículo 8, y había ahí, yo creo que algo de falta de producto en Europa. Nosotros ya habíamos lanzado hace años ETFs artículo 9 sostenibles temáticos. Tenemos uno de transición de carbono, de Carbon Transition, y otro de cambio climático. Pero lo que nos comentaban los clientes era que lo que echaban en falta eran, bueno, pues building blocks, es decir, pilares para construir carteras específicos de determinados tipos de activo. Y es lo que hemos lanzado, apalancados en nuestra gama de más éxito de ETFs de gestión activa, que es nuestra gama rey. Todo el tema de la facilidad que yo comentaba en el mundo de los ETFs lo complicamos con los nombres, o sea que disculparme por ese lado. Nuestra gama rey, que es Research Enhanced Index, que son índices mejorados, que son nuestra gama de ETFs de gestión activa, bueno, pues que son ETFs building blocks con, bueno, por los distintos mercados. Pues hemos lanzado además una gama artículo 9 de distintos building blocks. Ya hemos lanzado el de renta variable americana, el de renta variable global, alineados con el Acuerdo de París, con la idea de lanzar las siguientes geografías, o sea que sí, creciendo por ese lado. Fenomenal, pues vamos apuntando varias tendencias, ETFs de gestión activa, hemos hablado de ETFs de renta fija, de inversión sostenible, o sea que esto no para, que la innovación, como decías tú, César, es continua en este mundo. Y ahora sí vamos a meternos en cosas un poquito más de actualidad. Hemos visto ETFs temáticos muy variados, hemos visto ETFs que invierten en el metaverso, inteligencia artificial y tema cripto. Entonces, bueno, Silvia, la primera pregunta es para ti, que en BlackRock tenéis un ETF que invierte en el metaverso, y también quería preguntarte cómo ves tú esto de los ETFs que invierten en el mundo cripto. También la regulación en Estados Unidos abre camino y manda. ¿Van a ser una realidad? Eso es. Y como la regulación en Estados Unidos es tan estricta, ahora mismo BlackRock pues, está registrando 2 productos de esta clase de activo y por eso no nos permiten hablar de ellos, porque así es la SEC. Pero obviamente desde BlackRock hemos visto la evolución de los activos digitales. Es una clase de activo que nuestros clientes cada vez miran más y como cualquier clase de activo nosotros lo vamos a considerar en nuestra paleta de inversiones. Aparte de las cripto, que las dejamos a un lado, también estamos trabajando en toda la tecnología blockchain, que pensamos que va a ayudar a nuestros clientes a mejorar sus procesos, a eficientar sus negocios. Y bueno, y otras vertientes del mundo más tecnológico de activos digitales, como puede ser la tokenización de productos, ¿vale? Pero eso, bueno, lo dejo a un lado. Obviamente, en el mundo de temáticos hemos innovado muchísimo. Blockchain es uno de los ETFs que tenemos, metaverso es otro, pero hacia donde estamos yendo más en la última mitad de este año y pensamos continuar así el año que viene, es hacia el tema de transición. Todos hablamos, ¿no?, de sostenibilidad, creo que todos estamos de acuerdo, hemos hablado de los building blocks, pero realmente lo que nos hemos dado cuenta en BlackRock es que
este cambio a sostenibilidad se va a llevar tiempo, ¿no? y va a requerir una transición, ¿no? Y que de alguna manera podemos beneficiarnos de esa transición. ¿Y cómo lo estamos planteando nosotros? Bueno, hemos lanzado productos que invierten en los metales que van a ayudar a esta transición. En concreto hemos lanzado uno de cobre, uno que invierte en metales diversificados para la transición y un producto de litio y baterías. Entonces, bueno, estamos dándole una vuelta también a esta parte temática enfocada en transición. César, tú hablabas de uno de blockchain. ¿Cómo lo veis en DWS? Bueno, DWS anunció hace un año ya, o en diciembre, en la conferencia con inversores, que íbamos a tokenizar fondos y que íbamos incluso a lanzar productos. Sobre todo íbamos a empezar más con las principales monedas, lo que es Bitcoin y Ethereum, y esperamos dar un poco noticias positivas antes de que acabe el año. Ahí queremos innovar, queremos estar presente, nos parece un activo pues bueno, que habrá detractores y gente que pueda estar a favor. Queremos dar esa seguridad del acceso y bueno, en una cartera, por la diversificación que pueda ofrecer, la poca correlación, pues puede entrar con un peso muy pequeño. También algo que queremos innovar, hablábamos un poco de toda la transición, ¿no? Cómo poder tener acceso a derechos de CO2. Es algo que aquí en Europa todas las compañías están obligadas prácticamente a comprar. Queremos dar ese acceso incluso para poder reducir la huella de carbono y otro tipo de activo bastante innovador que otra vez el ETF da acceso a los inversores. Y en eso estamos trabajando. Y luego están los building blocks. Los building blocks prácticamente están casi todos explotados, pero hay algunos que todavía no han llegado. Y para nosotros, por ejemplo, todo el mundo busca el pool de Estados Unidos, Europa, Japón. El mundo se ha vuelto muy Estados Unidos y resto del mundo. Pues queremos dar a la gente acceso al resto del mundo ex Estados Unidos, porque pesa demasiado, un 70% de los índices. Pues bueno, son este tipo de accesos y soluciones que queremos seguir incorporando. Muchas ideas muy interesantes. Y Lorena, ¿por dónde crees tú que va a venir la innovación próxima en los ETFs? Bueno, pues nuestro siguiente lanzamiento va a ser la réplica en versión UCITS del ETF que más éxito ha tenido por nuestro lado en Estados Unidos. Ha sido un ETF que se lanzó bueno, pues prácticamente en el 2021 y tiene ya un patrimonio de más de 30.000 millones. Se llama YEPI, que es el US Equity Premium, es el americano, y lo que hace es un ETF de renta variable americana, defensiva, con el objetivo de maximizar el income, las rentas, a través de derivados. Es un ETF que se comportó muy bien en el 2022, aguantó un año muy complicado, dando una rentabilidad positiva de casi doble dígito y, por lo tanto, bueno, pues explotó en interés. Lanzamos ahora la versión UCITS en renta variable global y esa va a ser nuestra gran novedad. Acabamos de lanzar de renta fija un Global Aggregate y vamos a seguir por el lado de la gestión activa porque, bueno, pues decía que es una tendencia que para nosotros ya es imparable y que tiene muchísimo potencial. Perfecto, pues nos quedan 2 minutitos. Me gustaría dar la oportunidad a la audiencia por si os apetece preguntar algo. Si no, seguimos, pero si alguien tiene alguna pregunta, aprovechad que faltan 2 minutos. ¿Alguien se anima? Me parece que no, me parece que os estoy... Ah, mira, tenemos una pregunta. Iba a decir probando, pero no hace falta. Quizás el ETF comparado con el fondo de inversión tradicional en España, siempre terminamos hablando, claro, es que como no tenemos traspaso con el ETF, ¿me podéis aventurar un poquito si creéis que va a cambiar esa, no tanto quizás de que el ETF se pueda hacer traspaso de cartera sin penalización, sin tener que pagar ese impuesto, esas plusvalías, o que incluso pueda ocurrir, no lo sé, que el fondo tradicional no tenga esa ventaja respecto al ETF? Porque quizás en muchas de las carteras a todos nos gustaría, ETFs, entiendo que es mucho más barato, pero quizás siempre la penalización al final deriva en ese tema de, pero es que no puedo traspasarlo. ¿Quién se anima? Yo creo que todos aquí pensamos lo mismo, ¿no? Los que estamos sentados. O sea, este cambio ya sucedió y al final se echó para atrás. Nadie sabemos qué va a pasar. Tenemos un nuevo gobierno y tampoco nos podemos aventurar, ¿no?, a hablar de política. Yo lo que sí que creo es que está habiendo un cambio de mentalidad por parte del inversor final, sobre todo las nuevas generaciones, que son los que están entrando
fuerte en el uso de ETFs, no miran tanto ese traspaso fiscal. O sea, al final valoran más el bajo coste que tiene el producto y la rentabilidad a largo plazo por el compounding effect que te va a dar tener esa comisión tan baja, y que al final del día, si tú no te beneficias del traspaso fiscal, la fiscalidad de un ETF y de un fondo es la misma. Entonces, no sé si alguien quiere aventurarse a hablar de política o de Yo creo que ahí fiscalidad, no pero vamos a poder arrojar luz. creo que Ya es nos muy gustaría, complicado. entre las tantísimas incertidumbres que tenemos, no tenemos ni idea. Pero el dato que tenemos es que el 25% del ahorro español está en inversión directa. Acciones y bonos, que es lo que sería comparable en términos fiscales con los ETFs. Es decir, mercado hay y potencial hay. Es verdad que, y esperemos que no nos quiten desde luego la fiscalidad al mundo de fondos, eso yo creo que sería un error. Pero en cualquier caso, ese mercado existe y es gente que tiene una acción o dos, un bono o dos. Imagínate si lo llevas a una cesta de cientos de acciones y bonos gestionada por profesionales de forma eficiente, con lo cual yo creo que tiene su mercado. Muchas gracias por animaros a preguntar. Nos hemos quedado sin tiempo, pero no quiero terminar el panel sin dar un último dato más. Querríamos haber podido hablar un poco bueno, es verdad que esto es un mundo que tradicionalmente ha estado en manos de inversores institucionales, pero poco a poco los inversores minoristas también están entrando. Lo apuntabais con los datos que habéis mencionado al principio. Y bueno, quería terminar con un par de datos de un estudio de BlackRock que habla de que la generación Z y la millennials se perfilan como motores del crecimiento del mercado europeo de ETFs y que el 54% de la próxima oleada de inversores va a tener entre 18 y 34 años. O sea, inversor más minorista, más joven y también a través de nuevas plataformas como fintech, broker. Bueno, entonces no quería dejar de decir eso. Y otro dato, para la esperanza, el número de inversores en España que se decide a colocar su dinero en este tipo de productos se ha triplicado desde 2020. Así que, bueno, si queréis, con estas cifras terminamos, que creo que son muy positivas, y bueno, agradecer a los ponentes y a todos vosotros por estar aquí y bueno, esperamos que hayáis disfrutado del panel y de toda la jornada.